Hola a amigos y amigas de mi amigo Freud. Me encuentro en Astorga, voy a estar durante un breve periodo de tiempo. Hoy es festivo aquí, las fiestas patronales. Y bueno, yo pues hoy, en este momento al menos, me voy a dedicar a lo que me gusta, ¿no? A este proyecto para mí tan ilusionante que es mi amigo Freud. Em, para, Para los estudiantes de psicología que puedan estar visionando bueno, el vídeo, eh, les diré que si se han planteado alguna vez la formación PIR, más allá del máster en Psicología General Sanitaria para ejercer en el ámbito de la salud, eh, el ámbito PIR para trabajar en la sanidad pública, como facultativo es especialista en psicología clínica. Es una salida que os recomiendo para aquellos que verdaderamente os veáis como psicólogos y como sanitarios, ¿no? Bueno, como sabéis, el PIR es una... si me veis girar la cabeza es porque estoy consultando algunas notas para no daros una información mínimamente equivocada o recordar alguna cosa mal. Bueno, PIR es el acrónimo de psicólogo interno residente, al igual que los MIR son médicos internos residentes, ¿no? Así que a los psicólogos que vean esto y a los que no sean psicólogos también, les digo que ya llegó la hora en que la profesión del psicólogo sea respaldada incluso por la legislación sanitaria, seamos sanitarios, los psicólogos lógicamente que decidan dedicarse al ámbito clínico y sanitario, y no tengamos que ponernos en segunda fila detrás de médicos y otras profesiones sanitarias, como si tuviéramos algo que esconder, que en absoluto tenemos nada que esconder. Bueno, pues hoy quiero introduciros en un tema árido, que es el de la psicopatología. Voy a utilizar una referencia que es la de CEDE, es el Centro de Documentación, es otro acrónimo, Centro de Documentación y Estudios. Dejadme comprobarlo. Sí, Centro de Documentación de Estudios, y bueno, también elabora manuales para oposiciones, entre ellas la formación PIR. No es propiamente una oposición, es un examen de acceso a una formación que ya no da una institución universitaria, sino el propio Ministerio de Salud, ¿no? A través de los hospitales de la red pública de la sanidad española. Bueno, pues lo que os digo, las referencias o la obra de referencia para hablaros o introduciros en el ámbito de la psicopatología está capitaneada por José Luis Santos Ruiz, Laura Hernán Gómez Criado y Belinda Tarabillo Folgueras. Los tres son psicólogos especialistas en psicología clínica, por lo tanto han culminado la formación PIR. El primero trabaja en el Hospital Virgen de la Salud, en el complejo hospitalario de Toledo. Igual que Laura y sobre Belinda Tarabillo Folgueras, destacaros algo que tiene en común conmigo, que es especialista en clínica y en psicoterapia psicoanalítica. ¿Veis? Se puede formar uno rigurosamente, más rigurosa, una formación más rigurosa y de prestigio en el ámbito de la psicología como es el PIR, no hay.
y ella también sigue la escuela psicoanalítica. Estos son pruebas de que el psicoanálisis no es eso que muchos creen, ¿vale? De que es hablar por hablar. El que dice eso es que no se acercó, no se acercó al psicoanálisis y sabe lo que sabe, está equivocado o sabe muy poco sobre el psicoanálisis. Bueno, pues lo dicho, vamos a ver. El área de psicopatología, os decía, el área de psicopatología es una de las áreas que con más insistencia subraya el examen PIR. ¿Por qué digo esto? Porque es el área que acapara un mayor número de preguntas o un número significativo y muy representativo de la relevancia que el convocante del examen PIR, el Ministerio de Salud, le da a la psicopatología. Bueno, el examen PIR se lleva convocando a nivel nacional desde el año 1993. ¿Por qué digo lo de nivel nacional? Porque la idea surge en algunas comunidades autónomas antes de esta fecha y sabéis perfectamente que las competencias en sanidad están cedidas a las comunidades autónomas. Si analizamos la serie histórica, el número de preguntas que corresponden al ámbito de la psicopatología en el examen PIR se mantiene estable y está en torno a las 20. En alguna convocatoria, como recuerdo aquí en una reseña, se han llegado a las 40 preguntas. Estamos hablando de un examen que en su momento, en la actualidad consta de 185 preguntas. Bueno, se sitúa la media en torno a 14, para que nos hagamos una idea, para una mejor aproximación, ¿vale? La media sobre un examen de 185 preguntas, que es lo que ocurre en la actualidad, se sitúa en torno a 14 preguntas del ámbito de la psicopatología. La tendencia es a crecer, pero ya te digo, ha habido momentos en los que se ha alcanzado la cifra de 40 preguntas de psicopatología. Bueno, las preguntas sobre este ámbito de la psicología son fundamentalmente de dos tipos. Lo que se llaman preguntas de definición de conceptos y luego preguntas de clasificación. Un ejemplo de pregunta de definición de conceptos que es lo que sea, ¿no? Un ejemplo de pregunta de clasificación, ¿qué tipo de alteración es un trastorno específico, ¿no? Ya tienes que clasificarlo según el tipo de trastorno. Bueno, cuando estaba repasando el manual en el que me estoy apoyando, porque siempre hay que tener una referencia para hablar de un tema, o sea, al final los conocimientos que yo pueda tener o que cualquier psicólogo o profesional sanitario pueda tener sobre la psicopatología, un psiquiatra, al final son conocimientos sincréticos, ¿no? Has bebido de aquí, has bebido de esta fuente, de la otra, y finalmente elaboras un corpus de conocimiento. Pero cuando se va a explicar a terceros alguna disciplina en concreto, es bueno tener una referencia, porque si no uno se sale por la tangente, como se dice coloquialmente, se va por los cerros de Úbeda, ¿no? Y eso tampoco es bueno, porque el que escucha no es capaz de detectar dónde está el concepto fundamental, qué es accesorio, etc. Bueno, hay un examen, iba a decir. Hay una frase
del filósofo Schopenhauer, en su obra El mundo como voluntad y representación, que dice así, os la leo. Que yo sepa, no se ha encontrado una comprensión clara y completa de la naturaleza de la locura, una concepción correcta y distinta de lo que constituye la diferencia entre lo sano y lo insano. ¿Qué nos dice Schopenhauer a través de este aforismo, ¿no? O bueno, es una reflexión, un aforismo suele ser más breve. En su obra, os repito, para el que le interese la referencia, el mundo como voluntad y representación. Si analizáis este título ya nos da una pista de cosas que vamos a abordar ahora en esta introducción a la psicopatología. Cuando dice que no se ha encontrado una comprensión clara y completa de la naturaleza de la locura, es que intentadlo vosotros. Intentad, profesionales y no profesionales de la salud mental, definir la locura. A ver si lo conseguís. Obviamente, la tarea no es fácil porque estamos hablando de un término vago. Vago. Ambiguo también, pero sobre todo vago. Un término ambiguo, pues abro un paréntesis, un término ambiguo es aquel que, bueno, que tiene distintas acepciones y que según el contexto puede significar una cosa o la otra. Y cuando se utiliza, puede inducir a confusión, ¿no? Según el receptor del mensaje. Un término vago es un término cuyo contenido no es preciso. Los límites del contenido son difusos. Entonces, ¿hasta dónde llega la locura? ¿Hasta dónde no llega? Es algo que es una discusión que a lo largo de los siglos, y digo bien, a lo largo de los siglos, antes incluso de que naciera la psicología como ciencia, en el último tercio ya del siglo XIX. Bueno, mirad, digo mira porque mi cerebro tiene la sensación de que está, el espíritu del canal, ¿no? Tiene la sensación de que está hablando casi pues, con un colega o con un buen amigo, ¿no? De verdad que no os intento regalar el oído, ¿no? De verdad que os quiero sentir cercanos y bueno, a través de mis redes sociales o a través del propio canal, consultadme lo que necesitéis y bueno, pues eso, lo que os digo, que aquí estoy para vosotros. De eso se trata, ¿no? Por eso me ilusiona tanto este proyecto, porque quiero proyectarme, quiero dar mi mejor versión en él, en mi amigo Freud o mi amigo Freud. Vale, a mí me gusta pronunciarlo correctamente, pero bueno, vale. Para que alguno piense que le he cambiado el nombre al canal, no es mi amigo Freud, ¿de acuerdo? El padre del psicoanálisis, no hay confusión posible. Sigmund Freud. Entonces, bueno, lo que os decía, intento proyectar mi mejor versión en este canal. Tengo vocación de servicio, tengo vocación... Mi vocación por enseñar, por la enseñanza y bueno, en el rinconcito de la literatura ya sabéis, la vocación interpretativa. Bueno, aquí estoy yo desplegándome para satisfacer mis necesidades no cubiertas, ¿no? En el fondo, a ver, no os estoy diciendo nada extraño. Cuando alguien hace algo es para satisfacer una necesidad no cubierta, porque si no, ¿para qué lo hace? ¿De acuerdo? O sea, no se trata de frustraciones que nos perturben. No es eso. Digamos que los malos momentos, los buenos, han de ser contextualizados dentro de la normalidad. Por lo tanto, pasar un mal momento no es sinónimo de, uy, no estoy bien mentalmente, no para nada. Estás pasando un mal momento, estás viviendo, ¿no? Pues de eso va la vida. En cuanto a evolución, no quiero pasar directamente al tema. Si, por ejemplo, os digo que aquí tengo un gráfico
de barras en el que puedo ver la evolución de las convocatorias desde el año 93 hasta el año 2018, me aparece en este gráfico. Al principio el examen constaba de 260 preguntas, eso en las convocatorias que van desde el año 93 hasta el año 2011, siendo la media de preguntas que corresponden a la psicopatología en ese periodo de 22. Y el máximo de 40 preguntas que os decía antes se produjo en el año 2001. A partir del año 2012, el examen pasa a tener 235 preguntas y la media es de 20. La media cae un poquito. La media es de 20, siendo el máximo en este periodo en el año 2016 de 26 preguntas. Bueno, pues vamos a empezar por hacer una breve historia de la psicopatología. Es bueno, cuando se aborda cualquier disciplina, hacer una breve historia, sucinta, pero ilustrativa de lo que ha sido la evolución y desarrollo de tal disciplina, que nos aporta datos muy interesantes para comprenderla mejor, ¿no? Bueno, pues para que veáis que a veces, bueno, es comprensible, ¿no? El examen PIR es un examen para acceder a una formación especializada de especialista en psicología clínica y por lo tanto las cuestiones relativas a la historia de las disciplinas, en este caso de la psicopatología, bueno, pues no están muy representadas en el examen. Estoy repasando aquí otro cuadro, un diagrama de barras, y veo, por ejemplo, que las preguntas correspondientes a la historia de la psicopatología, bueno, son mínimas, ¿no? Hay veces que no hay ninguna y hay veces que aparece una, por ejemplo. Bueno, bien, no me entretengo más en esto. No me entretengo más en esto. Bueno, lo que haremos, como os digo, es hacer un breve recorrido por los periodos históricos y por los autores clave. Voy a dejarlo aquí más cerca para poder recordar los datos que necesite. Como os decía, vamos a hacer un recorrido por los periodos que ha atravesado la psicopatología en su desarrollo y por los autores clave. A mí me gusta mucho seguir a un autor español que es Vázquez y que tiene una obra muy interesante, un manual que publicó en 1990, en el que subraya que el estudio de eso que llama la gente, ¿no? Conducta anormal, perdón, que no, la dicción tiene que ser correcta para no confundiros. Todas las sociedades y culturas han centrado su atención, de una o de otra manera, en eso que consideramos la conducta anormal. Por definición, una conducta anormal es aquella que se sale de la norma. La norma en este caso no reviste una certeza matemática. O sea, la norma es lo que hace la mayoría. Y lo anormal es lo que se sale de la norma, de lo que hace la mayoría. Bueno, si bien esta tensión siempre ha existido, no es hasta finales del XIX cuando aparece realmente una disciplina de naturaleza científica que se dedica específicamente al estudio de esta conducta normal. Esto en el marco general de las ciencias, por lo tanto, lo cual estaba muy en boga en ese momento, bueno, y ahora también, pero en ese momento era cuando los científicos de las diferentes disciplinas luchaban
por darle rigor a cada una de sus disciplinas y por lo tanto subrayaban mucho si utilizaban el método estrictamente científico, ¿no? Que digamos termina por eclosionar en el siglo XIX, aunque la utilización del método científico es anterior, ¿no? Es anterior, desde el Renacimiento. Bueno, todos habéis oído hablar de Hipócrates en la Grecia clásica y del juramento hipocrático, que es el que hacen los médicos, ¿verdad? Bueno, pues precisamente, ¿por qué los médicos de hoy hacen el juramento hipocrático? Pues porque Hipócrates es el responsable, es el que pone los pilares, al menos de la medicina occidental, la que practicamos en Occidente. Porque cuando vamos a la medicina tradicional china o de otras civilizaciones que todavía conviven con la occidental en el mundo actual, pues vemos que, bueno, conocen a Hipócrates como nosotros conocemos a Confucio, ¿no? Dentro de la tradición china. Por lo tanto, Hipócrates sienta las bases de la medicina como conocimiento inductivo. ¿Y qué es un conocimiento inductivo? Pues un conocimiento inductivo es el frente al deductivo, que es un conocimiento que se extrae siguiendo las reglas de la lógica formal. Un conocimiento inductivo es el que se extrae a través de la observación repetida, reiterada, de fenómenos, de acontecimientos. Y cuando algo se repite de manera sistemática en fenómenos relacionados los unos con los otros, pues decidimos rotular como certeza aquello que es un hecho que se repite y mientras que se siga repitiendo lo damos como un hecho científico. Bueno, lógicamente, cualquier conocimiento de esta naturaleza dejará de ser un conocimiento admitido como cierto y como científico en el momento en que otro hecho lo desmienta, porque los hechos no se discuten. Las teorías, las hipótesis se ponen a prueba, pero los hechos no se discuten. Amigos, eso que quede claro, en psicología y en cualquier ciencia. Tú no puedes empeñarte en elaborar un modelo en tu cabeza y que la realidad se adapte a ese modelo, no al contrario. Es el modelo el que se tiene que adaptar a la realidad para que sea un modelo riguroso, científico y que nos permita investigar y responder preguntas sobre esa realidad. Ahora sí, utilizando el método deductivo que sigue la lógica formal, ¿no? Bueno, vamos a ver, el conocimiento, el proceder de Hipócrates era un proceder axiomático, como era lo típico fue típico durante la Edad Media, durante la Edad Antigua en Grecia y en Roma, ¿no? ¿Qué quiero decir con proceder axiomático? Proceder que está vigente hasta los siglos XVII y XVIII, momento en que podemos dar por iniciada la medicina moderna. Pues quiere decir, un axioma es una afirmación que no se discute, que se da por hecha, por cierta, sin ser contrastada. Por lo tanto, se partía de una idea que podía nacer de la mitología, de la fuente que fuera, y a partir de ahí se deducían cosas, pero claro, como el axioma nunca se contrastaba con la realidad, pues esas cosas que se deducían, que fueran ciertas o no, dependían de que el axioma reflejara bien la realidad. Bueno, algo que sí hay que subrayar, porque esto es una aportación importante de Hipócrates, es que él entiende la enfermedad mental de forma análoga a la física, cosa que no siempre se ha dado en todas las civilizaciones y menos en las antiguas. Bueno, en la Grecia clásica, a pesar de que, a ver, el que sea un periodo clásico y por lo tanto clásico en este sentido,
tendríamos que utilizar la acepción de algo digno de ser copiado, por eso la época neoclásica es la que recupera el clasicismo de Grecia y Roma, que son nuestros puntos de partida para la civilización occidental, ¿no? Bueno, si me estáis escuchando desde Oriente o desde la India, pues vale, y formáis parte de esa cultura, vosotros no tenéis como fondo los valores, bueno, compartimos valores, evidentemente, pero quiero decir, no sois occidentales en el sentido cultural, pero, pero bueno, entendéis esto de que en todas las civilizaciones hay un periodo clásico del cual surge, ahí se encuentran las raíces de la civilización y siempre se vuelve a ese periodo para encontrar los porqués cuando se llega a una determinada crisis, ¿no? Los porqués de las cosas. Por eso hay siempre periodos neoclásicos que vuelven a los orígenes, ¿no? Como cuando a nivel personal entramos en crisis porque nos pasa algo inesperado y volvemos a pedir consejo un poco a los padres, a los mejores amigos, bueno, a alguien que respetamos mucho porque sabe mucho o porque es una muy buena persona y confiamos en su criterio, ¿no? Y en sus buenas intenciones. Bueno, pues a pesar de que esta idea de lo clásico nos puede hacer pensar de que todo lo hacían bien, no cometían errores en el pensamiento, de pensamiento, digamos, todo son afirmaciones que, como se dice coloquialmente, irían a misa, pues a pesar de eso, es en este periodo, el de la Grecia clásica, donde nace la concepción demonológica de la locura. Demonológica, sí, de demonio. Se entendía que el sujeto loco, y loco aquí hay que entenderlo como el que desarrolla una conducta anormal, por lo tanto que se sale de la norma, que va contracorriente de lo aceptado socialmente, pues esa concepción demonológica, muy vigente en Grecia, significaba eso. Todo persona tomada por loco se entiende que está habitada por demonios o espíritus malignos que reciben un nombre u otro según el momento histórico y la cultura vigente en ese momento, ¿no? Si avanzamos un poco en el tiempo y nos vamos a Roma, la figura es la de Galeno. Galeno pone la semilla de eso que a lo largo de los siglos se llamará la teoría de los temperamentos y de la personalidad. Sobre ello hablaremos cuando desarrollemos posteriormente algunos conceptos que hoy en día en la práctica clínica, bueno, son referentes históricos, pero no tienen una aplicación directa, ¿no? Y llegamos ya a la Edad Media. Bueno, en la Edad Media, si bien estamos hablando de una Europa casi en su totalidad, hablo en extensión geográfica cristiana, todos sabéis que el mundo árabe pone el pie en Europa precisamente en nuestro país, en España, ¿no? En la península ibérica, España y Portugal. Y bueno, cruza los Pirineos, pero rápidamente los francos consiguen frenar ese avance. Y por lo tanto, los musulmanes que entran a Europa a través del estrecho de Gibraltar, pues los que se quedan en la península ibérica, en lo que hoy es España y Portugal. En el mundo árabe hay que subrayar la presencia de una figura, Avicena o Avicena, que lo más relevante, su aportación más relevante, es el trato humanitario de las personas, de estas personas a las que estamos denominando en nuestra explicación de hoy locos. Voy a inclinar un poquito, perdonad, porque improviso y he metido la mano, pero bueno, no pasa nada, ¿verdad? Es una mano con 5 dedos, normal. Bueno, pues eso, el trato humanitario de Avicena es lo que se subraya en el mundo árabe.
¿de acuerdo? En el mundo occidental, sin embargo, pervive la concepción demonológica. Todos habéis oído hablar de la brujería, ¿no? Y habéis visto películas en los que las brujas son perseguidas y quemadas, ¿no? Bueno, hay momentos en que la persecución de las brujas es a ultranza. Esta persecución es liderada por las autoridades eclesiásticas, lógicamente, que eran autoridades religiosas, pero también morales y políticas, y ostentaban un importante poder económico. Por lo tanto, eran poderes fácticos que se legitimaban de diferentes maneras, pero, o un poder fáctico, en este caso la Iglesia Católica durante la Edad Media, porque la Reforma todavía no ha tenido lugar, se produce en el Renacimiento, con Lutero en el siglo XVI ya, y bueno, pues eso, la Iglesia era un poder fáctico, pero también un poder legitimado, y bueno, digamos que era la encargada de dictar la moral aceptable, o la moral que tenían que seguir todas, no diré todos los ciudadanos, porque el concepto de ciudadano no es propio de la época, y bueno, pues lo que os digo, era la Iglesia la que dictaba la moral que se había de seguir, y todo comportamiento o conducta que se saliera de esa moral era considerado anormal, era considerado hereje, era considerado, sobre todo, exclusivamente, si lo ponía en práctica una mujer, como acto, manifestación de brujería, y por lo tanto se castigaba pues, con la muerte, para mantener el orden moral y social vigente, y por lo tanto que la Iglesia siguiera en la cúspide de los poderes del momento, en la Edad Media. Bueno, cuando llegamos al Renacimiento, estamos llegando a un periodo de transición. En España, concretamente en Valencia, tenemos que subrayar la construcción de la Casa de Orates por el padre Jofré. Sobre este personaje hablaremos en el futuro, porque la construcción de la Casa de Orates, donde se recogían y se trataban, se cuidaba de personas con trastornos mentales, es un hito muy importante, porque es un avance en el trato humanitario de las personas con trastorno mental, ¿no? O que siguen una conducta normal. Desde luego tuvieran, de acuerdo a los criterios actuales, tuvieran o no un trastorno mental, propiamente dicho, desde luego eran personas que se salían de la norma, y por lo tanto esas personas, que en muchas ocasiones eran recluidas para mantener el orden moral, a partir de la Casa de Orates empiezan a ser tratadas de un modo humanitario y no a ser castigadas, ¿no? Como se hacía en momentos anteriores. Si llegamos a la Ilustración, el siglo de las luces es el siglo XVIII. En Francia especialmente destacamos la figura de Pinel, y que se caracteriza, junto a otros autores que mencionaremos posteriormente, porque postula el tratamiento moral. En este caso, el tratamiento moral no es que el cuidador se comporte moralmente, o sea, de manera aceptable, de manera buena, sino que el tratamiento sirve para enseñar al enfermo, al trastornado, nuevos comportamientos aceptables moralmente, que en opinión de estos médicos, porque Pinel es médico, la figura del psicólogo en el siglo XVIII todavía no se habla de psicólogos, ¿no? Hay médicos que, bueno, las especialidades no son lo que son ahora, pero hay médicos que, digamos, se especializan o se centran en el abordaje de los problemas mentales, ¿no? Cuyos límites están muy desdibujados en esta época.
Bueno, y Pinel, junto a otros, es el que postula el tratamiento moral, diciendo que si esto viene a significar que si se reeduca moralmente a muchas de las personas que sufren trastornos, dejarán de tener el trastorno, porque la raíz del trastorno, y por lo tanto de la conducta normal, está en una serie de conductas inmorales o amorales que, que generan malestar y que generan que el individuo no encaje de manera adecuada en la sociedad, lo cual, lógicamente, siempre genera malestar cuando no encajas en el grupo social al que perteneces o con el que convives, ¿no? El siglo XIX, ya el siglo que se inició de tantas cosas, aquí en este siglo surgen propiamente, desde luego surge la psicología como ciencia en Leipzig, en un laboratorio alemán, cuyo, digamos, la figura que pone en marcha este laboratorio es Wilhelm Wundt, pero sobre él hablaremos también posteriormente. A partir del laboratorio de Wundt se empieza a hablar de psicología científica. Lo que pasa es que, bueno, el objeto de estudio de la psicología es diverso. Hoy es el comportamiento humano y los procesos mentales, pero en aquel momento, cuando nace la psicología como ciencia, como la tecnología para medir según qué variables, pues era muy justa o limitada o inexistente, los primeros psicólogos, propiamente dichos, miden sensaciones, lo que se podía medir, ¿no? Sensaciones. Lo que ahora se llama, o lo que en otro vídeo, cuando hablé hace un par de días, creo, de la psicometría, pues ya os dije que había nacido a través de dos vías y una de ellas eran los estudios de psicofísica. Bueno, pues estamos hablando un poco de eso, de psicofísica, cuando hablamos de esta etapa a que me he referido con Wundt y su laboratorio en Leipzig. En el siglo XIX tenemos que subrayar las figuras de Kraepelin y de Bleuler. Y bueno, la figura que acabo de mencionar de Wundt, la figura de William James, ya finales, principios del siglo XX. La obra de James, Principios de Psicología, es una obra de referencia que todo el que quiera saber sobre psicología y sobre los orígenes de la ciencia tiene que leer. Os la recomiendo fervientemente. Repito, Principios de Psicología. A principios, a finales del XIX y principios del XX, pero bueno, sí, a caballo entre los dos siglos, en el mundo de lo que es la Rusia zarista y el comienzo de la época soviética, después de la Revolución del 17, aparece una escuela que es la de la reflexología. Sobre eso hablaremos también posteriormente, abundaremos en ello. Os sonará aquello de el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? El perro de Pavlov, que salivaba cuando sonaba una campanita que el perro asociaba a la llegada del alimento. Entonces, aunque hicieras sonar la campanita y no llevaras alimento, como el perro había asociado campanita con alimento, pues salivaba con el sonido de la campanita y no necesariamente porque llegara el alimento, que no lo podía oler porque ya digo, el experimentador, Pavlov, lo que hizo fue primero llevar campanita y alimento y luego llevó la campanita sin alimento. Y a través de ese proceso, digamos, condicionó al perro para que salivara cuando solamente llevaba campana y aunque no llevara alimento, siendo lo lógico, lo razonable biológicamente y fisiológicamente, que el perro salive ante la presencia de alimento, porque para eso saliva, para comer el alimento. Bueno, por último, en el marco del siglo XIX, este siglo tan importante para la historia de Occidente y para la historia mundial,
desde el punto de vista científico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde 1000 puntos de vista. Por último, mencionaremos a la escuela de Würzburgo. Espero que no lo pronuncie mal, porque sé que bien no lo pronuncio, porque hay una diéresis sobre la U y luego hay una R y una Z y me cuesta. A mí siempre me gusta, soy muy... Bueno, me gusta hacer las cosas bien y esto también. Würzburgo. En el siglo XX ya tenemos una explosión de escuelas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la psicología ya se ha asentado como ciencia y entonces aparecen multitud de grupos de psicólogos con diferentes puntos de vista, ¿no? Con diferentes perspectivas para el estudio del comportamiento y de los procesos mentales, siendo que algunos grupos niegan la posibilidad de estudiar los procesos mentales, porque las limitaciones en la tecnología para estudiar más allá de lo que la conducta visible, hablo de estudiar el cerebro y los procesos fisiológicos que se producen en el cerebro, esto hace que muchos psicólogos digan, mira, no vamos a estudiar los procesos mentales porque eso es como volver a la filosofía, es especular sin poder, sin tener la capacidad de ver esos procesos que teóricamente estamos explicando, ¿no? Y aquí aparece mi amigo, Freud, el padre del psicoanálisis. Freud vive a finales del 19 y principios del 20. De hecho, Freud muere, si no recuerdo mal, en 1939 en Londres, poco después de, bueno, huye de Europa continental y él era judío, como sabéis, ¿no? Había trabajado en París o estudiado en París, pero bueno, era Viena. Él nace durante la vigencia todavía del Imperio Austrohúngaro, que desaparece en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, él tenía su clínica en Viena, ¿no? Se trataba de una sociedad muy conservadora, por eso las ideas de Freud chirrían profundamente en esa sociedad tan conservadora. Eso de hablar de sexo y además de hablar de esa manera tan abierta, pues, bueno, tan abierta, sin esas limitaciones morales que imponía la Iglesia y la sociedad burguesa de la época, ¿no? Bueno, pues lo que digo, Freud y el psicoanálisis. Si en algún momento, por cierto, me disculpáis, algún inciso, suena un pitido que es fácil adivinar que se trata del móvil, es porque no puedo, no creo conveniente apagar el móvil. Preferiría incluso interrumpir la grabación del vídeo y volver desde cero a empezar, porque bueno, puedo recibir alguna persona que me necesita y puedo recibir algún mensaje y si lo apago, pues igual tardo en dar una respuesta que pudiera ser urgente en algún momento, ¿no? Esperemos que eso no se produzca, casi nunca o nunca, pero cabe la posibilidad y por lo tanto es esa la razón de peso por la que lo mantengo encendido y de vez en cuando puede aparecer algún pitidito que corresponde a la llegada de un mensaje. Bueno, Freud, siglo XX, explosión de escuelas, Jaspers y la fenomenología. Nunca me acordaré, nunca me olvidaré de la escuela fenomenológica, y de Jaspers. Nunca me olvidaré, ¿por qué? Porque fue la primera pregunta de Peirce que yo estudié. La primera. Así que eso nunca se te olvida, ¿no? Bueno, luego aparecen los conductistas, la terapia de conducta, el modelo cognitivo, que es coetáneo a la aparición de los primeros ordenadores. Se entendía que el cerebro funcionaba como una suerte de computadora, ¿no? Aparecen ya en las últimas décadas del siglo XX y en el siglo presente, en el XXI, las neurociencias como una vía multidisciplinar para abordar los estudios
de naturaleza psicológica y abordar el estudio del cerebro, ¿no? Como el órgano origen de nuestra conducta, pero no solamente, porque el cerebro interactúa con el resto del organismo, especialmente con el sistema endocrino y con el sistema inmunitario. Hay, de hecho, una disciplina que se llama psiconeuroinmunología, eh, que estudia este tipo de interconexiones, ¿no? Y bueno, pero de todo eso hablaremos más adelante, por eso no quiero extenderme demasiado en ello. Bueno, neurociencias, el modelo biopsicosocial propio del siglo XX, avanzado del siglo XX, que quiere decir que ya se analiza la conducta humana desde el punto de vista ¿vale? Desde el punto de vista biológico. Se considera el ser humano como una especie animal, que es, desde luego desde la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, no hay duda de eso, ¿no? Bueno, es aceptable, es el paradigma del que sigue suponiendo la base de la biología moderna y contemporánea, ¿no? Y no olvidéis que una disciplina importante en el ámbito de la psicología es la psicobiología, es decir, la base biológica de nuestra conducta. Porque al final nosotros, nuestro cuerpo, es biología. Y nuestra mente, que podemos equipararla, mente-cerebro, la misma cosa, ¿no? Aunque terminológicamente utilicemos dos palabras distintas, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que hay una base biológica para nuestro comportamiento que, que hunde sus raíces en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Con todos los órganos que lo conforman, entre ellos y fundamentalmente el cerebro. Como os digo, en interacción, en interconexión con otros sistemas de nuestro organismo. Modelo bio, en este sentido, modelo psico, el fragmento de la palabra, ¿vale? Psico, que quiere decir que, bueno, se analiza la conducta humana desde el punto de vista estrictamente psicológico, sin componentes orgánicos, ¿de acuerdo? Sin buscar la etiología orgánica. Etiología es origen, causa del trastorno o de la conducta que esté desarrollando el sujeto. Entonces, cuando hablamos de un punto de vista o de una perspectiva psicológica frente a la médica, por ejemplo, es que la médica busca una causa orgánica, estrictamente fisiológica, y la psicológica, por ejemplo, el psicoanálisis es una perspectiva psicológica, porque busca porqués en la historia vital del individuo, y no tanto en un trastorno orgánico o en la fisiología del organismo, aunque es verdad que Freud sabía como médico que era, neurólogo, por cierto, que bueno, que el comportamiento del individuo tenía su reflejo en el organismo del individuo y viceversa, ¿de acuerdo? Hoy sabemos lo de viceversa, pero desde luego Freud aceptaba que nuestros pensamientos y nuestra conducta, lo que aprendíamos a lo largo de nuestra vida, tenía un reflejo en nuestra biología, en nuestra fisiología y en nuestra salud o nuestra enfermedad, porque desde luego las personas, casi siempre personas de la burguesía acomodada de la época, ¿no? Eran los únicos que se podían pagar en aquel momento este tipo de tratamientos psicológicos o médicos, los que implementaba o los que ponía en práctica Freud. Pues como digo, los pacientes de Freud eran lógicamente, pues eso, eran pacientes porque tenían algún trastorno o se quejaban, venían aquejados de algún tipo de dolencia o de malestar. Y por último, y ya centrándonos exclusivamente en nuestro país, en España, haremos referencia a la Ley General de Sanidad del año 1986, que recoge junto con otros documentos internacionales la clasificación internacional de enfermedades o los DSM, que hablaremos de lo que son los DSM, los manuales de diagnóstico y estadísticos, que lógicamente son generados por sociedades
científicas norteamericanas, como pioneras, como casi siempre, de psiquiatría y de psicología, ¿de acuerdo? Allí, estadounidenses. Y entonces aparecen los DSM, 1, 2, 3, ¿no? Hay continuas revisiones y el CIE es un documento que, que produce la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, pues como decía, la Ley General de Sanidad bebe de estos documentos, de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS y de los DSM, que nacen de las sociedades norteamericanas de psiquiatría y de psicología, sociedades científicas, obviamente. En el siglo XXI se mantiene vigente el modelo biopsicosocial. Lo que pasa es que la novedad bueno, en lo que llevamos de siglo es un esfuerzo por la integración y eso que se llama el transdiagnóstico. ¿Qué queremos decir? Pues que cuando nos llega un paciente a la consulta, no lo abordamos desde una escuela concreta, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Yo es que soy conductista, a mí me interesa lo que haces. Yo soy de la escuela cognitivista, ¿no? Y o luego se pasó a una escuela un poco sincrética de cognitivo-conductual, ¿no? Y entonces a mí me interesa lo que haces, pero los procesos que hay en tu mente, me los cuentas, me los explicas. Pues no. Esto del proceso de integración significa que hay que beber de todo lo valioso, nos tenemos que quedar, y esto no es nada original, además es lo único que se puede hacer inteligentemente, nos tenemos que quedar con todo lo valioso que han ido aportando a lo largo de la evolución histórica de la disciplina psicológica, las diferentes escuelas que han tenido vigencia en cada etapa histórica, ¿no? Por lo tanto, el conductismo aportó ideas muy interesantes, lo hizo posteriormente el cognitivismo y la escuela cognitivo-conductual posteriormente, ¿no? Intentó ser, pues precisamente eso, una integración de lo interesante de las aportaciones anteriores. Bueno, ahora a los pacientes se les aborda desde esta perspectiva integradora e integral y se utiliza este concepto del transdiagnóstico, que significa que ya no la realidad del paciente, no pretendemos encerrarla en una etiqueta, sino que vemos que en la realidad del paciente aparecen un abanico de síntomas que aparecen en distintos trastornos. Y eso no significa que el paciente tenga distintos trastornos, 1, 2, 3, 4 o 5, sino que eso lo que nos enseña es que personas con diferentes trastornos pueden compartir síntomas. Que por lo tanto la presencia de un síntoma en una persona que sufre un trastorno o determinado malestar no significa que sufra necesariamente un trastorno. No, el síntoma puede, en el marco del sujeto, que es una realidad irrepetible, nos podemos parecer, pero no somos idénticos, ni siquiera los gemelos idénticos, homocigóticos que se llaman, que comparten todo el ADN, todos sus genes son idénticos, son 2 gotas de agua, ni siquiera ellos acaban siendo iguales a lo largo de su desarrollo vital, porque la genética la comparten al 100%, pero eso que se llama la epigenética, es decir, cómo se expresan sus genes, tiene que ver con en qué consistan sus vidas. Y los gemelos, por mucho que compartan muchas cosas, no se van a casar con la misma persona, no van a estar todo el rato pisando el mismo metro cuadrado, y llegará un momento en que sus vidas diverjan, ¿no? Por eso se acaban diferenciando. Bueno, pues lo que digo. Entonces, en el marco de cada sujeto, un síntoma puede tener un significado u otro. Puede revestir más gravedad o menos. Bueno, tengo, y ya terminaré por hoy, os quiero mostrar cómo son las preguntas de Peer, pero esto no para el público en general, ¿no? Esto me interesa porque este canal también pretende ser una ayuda tanto para estudiantes de grado de psicología, de algún máster, también de psicología, o bien para alumnos o estudiantes de Peer, ¿no? Personas que estén preparando el Peer, con academia o sin academia. Y bueno, para servirles de referencia, si me quieren preguntar algo, estoy a vuestro
a vuestro servicio para atender estas preguntas y, bueno, imagino que tendrá sus propias fuentes de información y conocimiento para saber cómo son las preguntas y sobre todo las representativas del examen PIR. Pero, por ejemplo, aquí tengo una pregunta del año 2004 cuyo enunciado reza así: el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente. O sea, en el enunciado hay una afirmación que está entrecomillada, repito, el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente. Y entonces la pregunta consiste en lo siguiente. Se dice a continuación, esta afirmación se corresponde con los planteamientos de, y hay que completar esta segunda afirmación. ¿Vale? ¿Con qué planteamiento se corresponde lo entrecomillado previamente? Entonces nos dan 5 opciones, muy característico. Como veis, el examen PIR, aunque sea un examen tipo test, que mucha gente puede decir, bueno, pues haces una quiniela y ya está. Bueno, pues no. La estadística te va a decir que por ahí no vas a ganar, no vas a conseguir éxito, porque las alternativas, a medida que en una pregunta tipo test, de respuesta múltiple que se llama, o de opción múltiple, a medida que las alternativas crecen en número, o sea, en lugar de haber 2 alternativas, entre las cuales tienes que elegir una, a medida que crece el número, y en este caso hay 5 alternativas, la probabilidad de que al azar tú aciertes sin conocer la respuesta es de un 20%. Y eso en cada pregunta. Luego la probabilidad de que tú obtengas una puntuación altísima, que es lo que... Porque no se trata de aprobar el examen, se trata de conseguir una plaza. Y solamente la van a conseguir las puntuaciones más altas. Entonces, no creáis en los milagros, porque para eso tenéis que acudir a la religión y no a la ciencia. La estadística es una ciencia de base matemática y la psicología es otra. Así que no perdáis el tiempo en hacer quinielas, porque no vais a conseguir nada. Bueno, pues repito. La afirmación de que el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente se corresponde con los planteamientos de opción 1, Freud, nuestro amigo. Opción 2, Jaspers. Opción 3, Kraepelin. Opción 4, Morel. Opción 5, Briquet. Bueno, la opción correcta, ya os lo digo, es la opción 2, Jaspers. Recordáis que en el siglo XX hice mención a Jaspers y la escuela fenomenológica, que me sonaba tanto, ¿verdad? Y es que no es casualidad que siempre esta pregunta es un clásico. Y cuando en este manual que tengo yo delante, de CEDE, pero en cualquier otro manual, de cualquier otra editorial, o en cualquier manual de psicología, o no manual, un libro de ensayo o lo que sea, Jaspers y la fenomenología, cuando se habla de historia de la psicología y de la psicopatología, aparecen enseguida, en las primeras páginas. Bueno, pues eso, por lo tanto, la afirmación de que el objeto de la psicopatología es el acontecer psíquico realmente consciente se corresponde con los planteamientos de Jaspers. Acontecer psíquico realmente consciente. Por lo tanto, cualquier persona que sufra un trastorno lo sufre por aquello o la manifestación de que lo sufre tiene que ser una manifestación consciente. O sea, él tiene que desarrollar una conducta que vamos a tildar y a considerar como anormal, pero esa conducta ha de ser una conducta consciente. ¿De acuerdo? Bueno, esto desde el punto de vista de Jaspers. Luego es cuestionable. Es cuestionable y os explico sin extenderme, y con esto sí que concluyo. Hay gente que dice que el trastorno también está en lo inconsciente. Bueno, sin entrar en cuestiones de naturaleza psicoanalítica y sin volver a Freud, que si no va a parecer que es que quiero arrimar el asco a mi sardina, bien, la psicología, luego veremos cuando avancemos en esta materia que la psicopatología, hay que contemplar la posibilidad de que la etiología sea de naturaleza orgánica. ¿De acuerdo? O sea que por lo tanto pueda ser abordada y tratada desde el punto de vista médico.
Que desde luego el médico trabajará con el psicólogo, pero es lo que digo, es no contraponer lo orgánico a lo puramente psicológico. Cuando oigáis hablar de perspectiva estrictamente psicológica, pensad en una sesión con Freud y lo entendéis perfectamente. En una sesión en la que se le pregunta al paciente sobre su vida, sobre cómo le afectó emocionalmente y desde otros puntos de vista determinados acontecimientos que vivió en distintas etapas vitales. Bueno, pues nada más. Os recomiendo una página web, la de CEDE precisamente, www.peer.es, que verdaderamente, y yo no tengo interés, o sea, a mí no me van a dar comisión ni nada, pero verdaderamente yo sé cómo trabajan y trabajan muy bien en la preparación del PIR. Además son de los pioneros en la preparación del PIR, pero también de oposiciones para trabajar en la sanidad pública, cuando el PIR todavía no existía, ¿no? Luego ya se centraron en el PIR y son conocidos por ello, pero también preparan otras oposiciones y forman en alguna que otra disciplina, ¿no? Puede ser que conexa de alguna manera con la psicología, pero no estrictamente la psicología ni el PIR del que os hablo. Bueno, y por hoy ya es suficiente. Por hoy es suficiente. Espero que el vídeo sea de vuestro interés. Yo he disfrutado mucho, como siempre hago al elaborar los vídeos en este canal, mientras estaba, no sé qué palabra utilizar, explicando, disertando, exponiendo. Ya os digo, notaréis que el conocimiento está dentro de mí, pero que busco referencias, porque intento transmitiros las cosas con un orden y desde luego si me pongo a hablar sin un hilo argumental que me proporciona este manual o cualquier otro, pues puedo dispersarme y al final que no se entienda nada. Esa es la esencia y el fundamento de tener un texto delante. Bueno, pues lo que os digo, espero que hayáis aprendido mucho, espero no haber dicho, yo creo que no he dicho ninguna incorrección ni ninguna imprecisión. Creo que todo lo que he transmitido es absolutamente correcto. Si bien, no os preocupéis por eso, porque si un vídeo mío está colgado en el canal más de un día, es porque es absolutamente correcto. Porque yo visiono nuevamente y reviso cada uno de mis vídeos. Y si por tener un lapsus, por haberme distraído, despistado, o porque no tengo un buen día, digo algo que yo digo, pues ¿cómo has dicho eso? ¿No? Pues inmediatamente cancelo el vídeo, lo hago desaparecer del canal y grabo un nuevo vídeo donde esa incorrección no existe. Eso sí es una incorrección gruesa, porque si es una pequeña incorrección, pues en otro vídeo digo, mira, aquí esto que dije, no quiero que lo malinterpretéis, o bueno, a lo mejor no esté todo correcto y os digo la manera correcta de verlo. Bueno, en el caso es que corrijo el error, en el caso de que lo haya. Y bueno, pues eso, yo creo que el vídeo de hoy no alberga ninguna incorrección, desde luego ninguna de calado, y estoy muy contento con el resultado, sin haberlo visto todavía, porque todavía lo estoy grabando. Ya os dije en la presentación que este canal pretende ser un canal natural, espontáneo. No sé si alguna vez editaré los vídeos. Yo en principio no tengo ninguna intención de editar, porque lo que quiero es transmitir conocimiento, ayudar al que lo necesite, estimular al que necesite estímulo, dar ideas y bueno, divulgar, hacer divulgación científica, ¿no? Entre otras cosas, concretamente de la ciencia psicológica, de neurociencias, psiquiatría, campos afines, ¿no? Entonces, bueno, no hay edición, todo es improvisado, por eso a veces suena el teléfono, o bueno, el teléfono con un mensaje, y lo podéis escuchar. Ya os he explicado por qué no apago el teléfono. Y bueno, y nada más. Espero que disfrutéis del vídeo, que aprendáis con él, que recibáis un estímulo que os empuje a ser mejores, a conocer más,
que os inspire de alguna manera, modestamente. Y bueno, hasta el siguiente vídeo de psicopatología o de cualquier otro rinconcito de los tantos que tiene este canal nuestro, ¿vale? Porque es un proyecto eh, que para mí es muy ilusionante, que nace de mí, pero el canal os pertenece a todos y a todas. Eso es, así lo quiero, que no solo me pertenezca a mí, sino que os pertenezca a todos y a todas. Así que es también un canal de cada uno de vosotros. Chao.